Está en estudios el ingeniero agrónomo Rodrigo Artagabeitia, director de Verdem. Hacía tiempo que no lo teníamos por acá, no sé si se había olvidado de la dirección de la radio o nosotros nos habíamos olvidado de invitarlo. Pero bueno, lo cierto es que está nuevamente aquí con nosotros para hablar, claro, de Paraguay, pero también fundamentalmente de una actividad que Verdem, que está cumpliendo 25 años de presencia en Paraguay, ha organizado en el marco de Agro en Punta y que va a poner a una serie de expositores en distintos rubros agropecuarios en charlas que van a tener lugar el miércoles 4, ¿es así, Artagabeitia? Así es, Javier, buenas tardes. Primero, no me olvido de esta radio, al contrario, la quiero mucho y la tengo muy presente, especialmente a quien dirige este programa, porque son muchos años de vínculo y hace muchos años que vengo acá, y esta radio y este micrófono también me ha dado mucha amplificación y conocimiento. Me ha hecho conocer, mejor dicho, mucho, y la realidad ya, así que... Pero primero era con otras cosas, ahora estamos con Paraguay a full, hace ya cumpliendo aniversario. Agro en Punta, un proyecto... Te voy a decir la verdad, primero no creí en Agro en Punta cuando el primer año, después fui el segundo año y me quedé muy impactado, y el tercero dije, acá Paraguay tiene que estar y tiene que estar pisando fuerte. El año pasado me pasó que estuve en una charla de ganadería donde Paraguay no estaba presente y me sentí un poquito ofendido. Y dije, esto no puede volver a pasar. Gente de Uruguay, Argentina y de Brasil, y no estaba Paraguay. Y dije, esto no puede volver a pasar. Así que nada, lo que hicimos fue ponernos las pilas y hacer que el país se ponga las pilas. También invitamos a gente del gobierno para decir, che, Paraguay tiene que estar, y cada vez pisando más fuerte y diciendo lo que es, y que para que todo el mundo lo conozca cada vez más. Así que vamos a tener ahí una presencia importante. No sé si querés que ya te comente o... Sí, estaría bueno. Parece más que interesante, además, porque estos días surgió la información oficial de que quienes más gastan en el país cuando están haciendo turismo son los paraguayos. No deja de ser importante, así que imagino que en esos días habrá también mucha gente de Paraguay aquí en el este y que estarán participando de la... Sí, seguro que sí. La mayoría de los invitados no, porque me hubiera costado más barato el pasaje si hubieran estado todos acá, pero no. Pero en realidad, Javier, armamos un foro Paraguay con una presencia importante durante la tarde del miércoles, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, que le pusimos nombre Donde Invertir Hoy, no en tono de pregunta, sino en tono de afirmación, Donde Invertir Hoy Paraguay. Y pusimos foco, por supuesto, en el sector agropecuario, que es lo que nos lleva y lo que nos tiene ocupados en Paraguay todos estos años, pero bueno, tú mejor que nadie sabes que hemos estado mucho más ligados al sector ganadero siempre, pero Paraguay hoy es vedette no solo a nivel ganadero, sino a nivel forestal y a nivel agrícola. Entonces traemos dos exponentes importantes, productores, empresarios, también vinculados al gremialismo, para hablarnos del sector ganadero. Y la idea no es una visión, no es un enfoque técnico, ¿no, verdad? Más bien es un enfoque de, contar cómo ha sido la historia de estos, que han sido, algunos de ellos son empresarios también vinculados a inversiones extranjeras. Una presentación ganadera, una segunda presentación forestal, donde traemos nos va a acompañar, mejor dicho, la presidenta del Instituto Forestal Nacional de Paraguay, que es una persona joven con mucha potencia, que ya está en un segundo gobierno, o sea, ya es política de Estado, te diría yo, muy moderna y con una clara visión de lo que es y lo que tiene que ser la forestación en Paraguay, junto con Ricardo Kiriluc, que es el gerente de Pomera, que es la primera empresa que era Shell antes, que plantó árboles hace más de 30 y pico de años, eucaliptus en Paraguay. Y para cerrar, un enfoque ya agrícola y agroindustrial, es decir, el Paraguay agrícola y la industrialización, te diría yo, dirigido por el ingeniero Carlos Paceriu, que es un argentino que hace muchísimos años está en Paraguay también, y dos viceministros paraguayos que nos van a acompañar también, dándole un poco poniéndole foco al tema de industrialización, al tema agrado inversor y todo esto que está pasando en Paraguay. Y después vamos a cerrar con una rueda con los siete participantes juntos, que creo que va a estar realmente muy buena. ¿Qué tan importante ha sido la obtención del grado inversor para Paraguay? Mirá, creo que es tremendo. Yo creo que es una aspiración que tenía Paraguay y este gobierno. Es decir, creo que es una aspiración que ha sido política de Estado ya, ¿no, verdad? Hace muchos años que Paraguay está trabajando para este grado inversor. Creo que el primero fue como una linda sorpresa, pero todavía sin muchas consecuencias, y esto lo que hace es consolidar y darle a Paraguay un espaldarazo en un momento
en este momento donde que Paraguay viene en un crecimiento constante y permanente y mejorando en muchísimos aspectos desde hace 20 años. Bueno, esto es el sello que dice, che, ok, venís bien, te creemos, te validamos y le decimos al mundo que vos sos un país que cada día sos más serio y más confiable para invertir. Así que yo creo que las consecuencias todavía no las tenemos arriba de la mesa, pero las vamos a ver en corto plazo. A los uruguayos nos suena un poco raro, ¿no? Que un país venga a buscar inversores acá, ¿no? Cuando suele ser al revés, Uruguay recorre el mundo buscando inversiones, pero los inversores uruguayos tienen un nombre, un prestigio en Paraguay y es un mercado reconocido, ¿no? Uruguay fue punta de lanza en Paraguay. Cuando nadie quería ir, los uruguayos somos los que fuimos allá. Después el país ha ido evolucionando indudablemente y entonces aquellos que hace años no querían ir porque el Paraguay era demasiado desconocido, dudoso, interrogante, amenazante, bueno, hoy con otros valores y otra realidad, pero con el grado inversor y conociendo se animan a ir y a jugarse. Entonces lo que venimos a buscar, ¿por qué Uruguay? ¿Por qué venimos acá? Y porque entendemos nosotros que Uruguay es un amplificador espectacular. Lo primero que creemos y apoyamos es esta política del presidente del gobierno de Paraguay de salir afuera a decir, che, acá estamos. Yo creo que parte importante de forma importante de ayudar al país a crecer es que la gente se entere, que el mundo se entere de lo que es Paraguay. Y Paraguay está fuera del circuito, ¿ah? Como mediterráneo que es y con lo que ha sido el país, en general es poco conocido. Uruguay es poco conocido y fíjate la cantidad de ventajas que tiene respecto a Paraguay. Entonces, eso es lo primero. Salir a decir al mundo, Paraguay existe y las cosas buenas que tiene Paraguay y lo que está haciendo y cómo está creciendo. Y Uruguay en particular, para mí es, yo creo que a través de Uruguay se amplifica el mundo lo que pasa en Paraguay. Si vos mirás y analizás muchos inversores que están en Paraguay, primero aterrizaron acá o llegaron a través de estudios jurídicos uruguayos o aterrizaron en América, vinieron a ver, che, América, lindo, qué lindo Uruguay, ¿y ahora qué? Entonces ahí dan el segundo paso. Y el que no ¿pero vino... yéndose de Uruguay o además de estar en Uruguay? No necesariamente, es como decir, che, puse una pata acá y bueno, está lindo acá, ¿y qué más? Ya puse la primera patita en América, bueno, ¿dónde es la segunda? Y si no es para gente que ya está invirtiendo, es para vínculos, amigos, conocidos, gente del sector. Entonces siempre cuando llega a través de acá, es como que es más fácil el convencimiento que si tú te vas allá, te plantaste una bandera, yo soy Paraguay, mirame, es un poquito más difícil. Este es el camino más fácil, te diría. Ya no se da aquella corriente tan importante de uruguayos yendo a invertir. Es decir, hubo gente que llegó, invirtió, hizo negocio inmobiliario, se fue, y hubo otros que se quedaron y desarrollaron. Exactamente. Pero ya no está aquello de ir a buscar tierras baratas. No, porque la realidad es que las tierras baratas ya no existen. En aquel nivel siguen existiendo tierras y cuando vamos a los precios comparativos que hablamos siempre, Paraguay sigue estando todavía muy desfasado respecto a lo que puede estar. Pero la realidad es que no, los uruguayos fuimos masivamente cuando aquellas tierras eran muy baratas, después muchos salieron, otros se quedaron y otros están y otros seguirán y otros se quedarán. Pero y hay gente que está queriendo salir, que está esperando el momento para hacer su negocio cerrar. Hoy el que llega allá ya tiene que llegar con un nivel de inversión mayor, ya no es primero que se van acabando no solo los precios bajos, sino las tierras vírgenes como había en aquella época. Entonces hoy ya tenés que comprar un establecimiento desarrollado, ya es otra inversión, tenés que pensar ya en una empresa, tenés que pensar en un proyecto importante y bueno, eso como comprar un campo en cualquier lado, será barato, será caro, pero el nivel de inversión, antes era una pichanga, comprabas 4.000 hectáreas con lo que comprabas un auto, bueno, eso se acabó. Uh-huh. Bueno, y a pesar de todo este desarrollo que ha tenido el país, en infraestructura, en llegada de grandes capitales, ¿sigue sirviendo el negocio, la inversión en Paraguay? Sigue sirviendo el negocio porque las tierras siguen teniendo un diferencial importante respecto a los valores de la región. Segundo, porque Paraguay es un país desde el punto de vista productivo, más allá de que las tierras sean baratas, es muy competitivo. Paraguay tiene tierras excelentes y un potencial productivo muy alto. Tercero, porque en términos competitivos Paraguay es un país de costo país bajo, incluyendo ahí todo, hasta los impuestos y lo que quiera, pero es un país de costo país bajo,
Y bueno, esos elementos son el componente principal. Entonces, pero ¿qué nos falta hoy? ¿Qué le falta a Paraguay hoy para que eso deje de ser así? Bueno, tiene que seguir invirtiendo en infraestructura, tiene que seguir invirtiendo en el mercado, tiene que seguir invirtiendo en mejoras, un montón de entre ellas, por suerte, grado inversor, que le da una chapa muy importante para que vengan más inversiones que hasta ahora no llegaban o miraban el país de reojo. Pero las condiciones son espectaculares. Ya vamos a hablar de ganadería, pero ¿qué pasa con la agricultura y con la forestación? Es decir, se habla mucho del arroz que sale ahora de Paraguay. Sabemos que en soja es un importante productor, también lo es en maíz. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y también en materia forestal. Y bueno, lo que pasa en el caso forestal es un ejemplo bien claro. Es decir, Paraguay está en puertas de pegar una expansión forestal enorme. ¿Por qué? Otra vez de vuelta, tiene tierras a muy buenos precios, tiene un potencial de producción de metros cúbicos muy alto, se habla de corte a los 7 años, nos falta la planta de celulosa, que también se viene hablando hace mucho tiempo. Se lanzó una planta de Paracel en Concepción, que se habló mucho, inclusive hubo mucha inversión en plantación, porque llegaba esa planta y esa planta por diversos motivos no sale. Ahora, para mí es un tema circunstancial, no sale ahora, no saldrá el año que viene, saldrá en 3, saldrá en 4, pero la realidad es que el potencial productivo de Paraguay y las condiciones de Paraguay para que ese sector forestal hoy, que tiene 200.000 hectáreas plantadas, que hace 10 años tenía 20.000, pero que tiene 5 millones de hectáreas por delante para plantar, para que eso explote. Entonces, bueno, esto que está pasando ahora, este país que estamos viviendo hoy, esta realidad del grado inversor y del país que cada vez muestra reglas de juego más claras, son los que van a hacer que eso se expanda. ¿Cómo se expandió la agricultura? De la misma forma, y se sigue expandiendo, porque tenemos las mejores tierras agrícolas del cinturón sojero, las 3 millones de hectáreas del cinturón sojero de toda la vida, que siempre fueron espectaculares y de alto precio. Bueno, esas valen hoy 12, 14, 18 mil dólares. Son comparables, valen más que la tierra de acá, pero producen 4 toneladas de soja. Ahora, hay mucha tierra nueva que se está incorporando que no produce 4 toneladas de soja, produce menos, o que falta invertir, o que falta una transformación de zonas que hasta ahora eran ganaderas en agrícolas, que también va creciendo. Por eso el cinturón sojero se mantiene, pero la producción sigue creciendo, porque crece la agricultura en el Chaco, porque crece la agricultura en la zona sur del país, en zonas que tradicionalmente eran ganaderas y ahora no. El potencial, las tierras están, las tierras sobran, nunca sobran, las tierras son muchas, el potencial está y el marco país también está. ¿Y en materia de arroz? En materia de arroz igual, ha habido una expansión enorme, también con serias dificultades este año en particular, pero te diría que es lo mismo, porque lo que hay de tierra para desarrollar, tierra agrícola, tierra potencialmente arrocera, para desarrollar en Paraguay, sobre el río Paraguay, con un río tremendo al lado, que es ilimitado en cuanto a cantidad de agua, es monstruoso. Falta inversión y mercados. Rodrigo, aterricemos un poco más allá de lo conceptual a lo numérico. Un establecimiento promedio ganadero, de cuántas hectáreas es, cuánto vale, qué inversión requiere, como para tener una idea, una referencia y comparar un poco con Uruguay. Hablemos en términos medios. En el Chaco paraguayo, un establecimiento ganadero, vas a pagar hoy $2.200 por hectárea productiva. Si siempre tenés 50% que queda, pero tenés que comprar todo. O sea que la hectárea productiva te cuesta $2.200. El 50% tiene que mantener la forestación. Correcto, o sea que te cuesta $1.100 la hectárea total, pero 50% queda como reserva forestal, ya sea como reserva o como franjas de protección. Eso es de las cosas, eso es de las grandes leyes paraguayas que Paraguay defiende cuando pelea con la Comunidad Económica Europea por el tema de reforestación, no deforestación. Paraguay defiende y eso no lo va a cambiar. Acá hablamos muchas veces, Javier, en un momento, ¿qué va a pasar con el tema de deforestación? Paraguay tiene una reglamentación ley muy clara y lo defiende a rajatabla, y hasta que se termine todo lo que haya que desmontar dentro de esa ley va a seguir adelante. Está bien, pero eso es la ley y después los controles están. Los controles están, sí, cada vez más. Y hoy es facilísimo, porque sí. Hoy con el tema de los drones satelital, imagen satelital, sí, los controles están y son muy duros en general. $2.200. $2.200 una hectárea productiva, ¿correcto? Eso te va a dar $100 de renta
por hectárea anual. Vas a producir 120, 130, 150 kilos de carne por hectárea. Hablo en condiciones ganaderas normales, sin mejoramiento, sí. Con mejoramiento. Todos son pasturas mejoradas porque son implantadas, pero sin nada en particular, es decir, ni fardo, ni suplementación, ni nada. ¿Correcto? ¿La escala promedio de un establecimiento ganadero? Depende de la región. El Chaco se dividió todo en parcelas de 4.000 hectáreas, se fraccionó así, pero la realidad que un establecimiento, para ser rentable, tenés que andar arriba de las 6.000 hectáreas para que sea rentable. Hoy, rentable para una gestión a través de una empresa como la nuestra o para un inversor extranjero que no está en Paraguay, que se lo va a gestionar alguien. Si vos sos un menonita que estás en la colonia y tu campo está a 50 kilómetros, ahí la economía cambia y la forma de trabajar. Pero hablamos a nivel empresarial o de inversiones manejadas por empresas las rentabilidades andan en el entorno entre el 4 y el 7%. En un país que todavía tiene enormes cosas para hacer y para trabajar. Es decir, me meto en otro tema y junto con eso, hablamos del stock ganadero. Paraguay fue para atrás, ha retrocedido el stock ganadero, pero totalmente contra natura, por una situación coyuntural, que capaz que no es tan coyuntural porque son varios años, pero primero de seca y después de una situación con la industria frigorífica que nos genera una distorsión en el mercado que es difícil a veces saber dónde uno está parado. Pero el potencial que tiene Paraguay para mejorar sus índices reproductivos, estamos hoy en el 55%, 50%, debería estar en el 70%. El peso carcasa, estamos en 240 kilos, podríamos estar en 280, 290. Por extracción, Paraguay está creo que no llega al 18, 19% de extracción, debería estar en el 25%. Bueno, todos esos son índices que mejorarían la producción son índices promedio del Paraguay. O sea que imagínate lo que hay para mejorar a nivel Paraguay. Solo eso es eficiencia. Pero después suman la cantidad de hectáreas nuevas que se suman. Y no se suman por desmonte. Hay todavía cientos de miles de hectáreas de Paraguay a la orilla del río Paraguay, al norte y en el Bajo Chaco, que son campos naturales que están absolutamente subexplotados. Subexplotados porque están subexplotados y también subexplotados por lo que se podría hacer, porque esos campos con implantación de pasturas, etcétera, cambian radicalmente su potencial productivo. Entonces, y con las limitaciones que tenemos de camino, de distancia, etcétera, y con las limitaciones que tenemos de mercado, que hemos crecido mucho, tenemos mucho por crecer, y de industria particularmente, que precisamos más industria, a pesar de que hemos tenido un crecimiento grande, el negocio es extremadamente bueno. Ahora, te cuento eso. Después hay dificultades. No es soplar y hacer botella como en ningún lado, como en ningún campo, como en ningún lugar. Además de la valorización permanente que ha tenido la tierra en estos años. La valorización permanente te diría que es algo... es así, absolutamente así. Y la valorización que esperamos es absolutamente así. Es grande. Ahora me vas a preguntar, chico, entonces, ¿por qué los precios crecieron tanto del 2003 al 2012 y del 2012 hasta ahora? No, están quietos. No es correcto. Y sí, es cierto. La realidad es que es cierto. Entonces, ¿por qué? Y yo no tengo una respuesta. La primera respuesta que tengo es que el crecimiento de los precios nunca es lineal. Segundo es que Paraguay ha pasado momentos difíciles, como le dije recién, y seguimos pasando problemas de la industria, problemas de la seca. Tercero, que Paraguay precisa más inversión. Sigue habiendo mucha oferta, seguro. Para la cantidad de capital que hay, necesitamos más inversión. Por eso que tenemos que gritarle al mundo, che, vengan acá que esto vale la pena. Las primeras veces que vine acá, con el amigo Javier, las tierras valían $20. Nadie quería ir porque no te creían, no puede ser. Che, los paraguayos te van a clavar, así hablando en criollo. Claro. Y yo decía, no es así, la realidad es que sobra tierra. Y así fue. Hubo un malón de uruguayos y de otros que llegaron y las tierras subieron de $20 a 400. Después bajaron las revoluciones y ahora se estabilizó, pero eso va a cambiar. ¿Sigue habiendo 1 millón de hectáreas de uruguayos en Paraguay? Puede ser que haya, si hablaba hasta de más, se hablaba hasta de 2 millones. Puede ser que haya 1 millón de hectáreas de uruguayos, sí, todavía. Porque en la realidad que han seguido entrando uruguayos, nunca en malón aquel, pero han seguido entrando uruguayos. ¿Siempre con ganadería o también incursionando en otros rubros? No, hay uruguayos incursionando en agricultura y hay uruguayos incursionando en forestación también. Y también en servicio, ¿no? En logística. No, eso muchísimo, sí. El uruguayo siente afinidad en general con el paraguayo. El paraguayo también lo respeta mucho. Uruguay siempre es una referencia
en Paraguay. Es una referencia permanente a todo nivel, ni que hablar a nivel carnicero, ni que hablar a nivel de la carne, perdón, lo que representa INAC, lo que representa... Eso es como una estrella ahí que algún día quisiéramos llegar y nos dan un laburo chino. Pero Uruguay es un referente permanente porque, quiera que no, somos bastante similares desde muchos puntos de vista, tenemos una historia también común desde muchos puntos de vista, y nuestra idiosincrasia, a pesar de que es muy distinta, tenemos cosas en común. Somos más comunes los uruguayos con los paraguayos que los paraguayos con los argentinos, por ejemplo, ni que hablar con los brasileños. Entonces, contacto permanente es importante. Lógico también es decirlo que hay gente que va y que vuelve. ¿Por qué? Porque no es lo que creía, no se adaptó como creía, tiene dificultades. Hay que conocer la idiosincrasia. Eso lo digo siempre y lo vuelvo a repetir. La idiosincrasia de cada país hay que conocerla y hay que respetarla. Y nosotros somos muchas veces de ir con la receta nuestra y cuando llegas allá a veces te tropezas. Seguimos hablando con el ingeniero agrónomo Rodrigo Artagaveitia y bueno, este sábado próximo Paraguay va a estar en la consideración mundial, ¿no? Porque se va a estar firmando allí el ansiado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, con la presidencia por lo pronto del presidente local, presidente argentino, presidente uruguayo, no se sabe si Lula Silva va a estar, pero seguramente con muchas autoridades que estarán llegando de Europa y ni que hablar de la prensa, ¿no? Es una oportunidad muy significativa para Paraguay, donde se firmó el acuerdo del Mercosur en el año 91 y ahora se firma este acuerdo. Sin duda dudas que es muy significativo, Javier. Yo creo que, primero que sea Paraguay, que es uno de los hermanos menores del Mercosur, que sea en Paraguay, que es el país mediterráneo, que sea en Paraguay, que es el país que viene avanzando y más despertando de un largo letargo y hoy ganando grado inversor y hoy apareciendo cada vez más en la palestra pública. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, este acuerdo que es muy importante, Paraguay políticamente, estratégicamente, lo pone en el ojo de la tormenta en un gran momento. Creo que para Paraguay este acuerdo, igual que para los países de la región, puede significar mucha cosa. A veces cuesta dimensionar lo que puede significar, pero creo que especialmente para esta nueva situación que vive el país como grado inversor, en su grado inversor y con todas las posibilidades que tiene, y también habiendo en el mundo, en el sector agropecuario, o siendo Paraguay un país privilegiado desde el punto de vista de la cantidad de opciones y las buenas opciones que tiene para el negocio agropecuario. Para mí el hecho de que puedan venir inversiones europeas o fondos de inversión para Paraguay, esto es extremadamente bueno. En Paraguay se cuestiona muchas veces se cuestiona las particularidades del acuerdo, se cuestiona la reglamentación 1115 que a Paraguay lo pone muy en jaque por el tema de deforestación, se cuestiona ahora todas esas excepciones que entonces la realidad es que hay por un lado hay como dos películas, ¿no? Hay mucho escepticismo, hay mucha contra a veces en esto, pero sin lugar a dudas que es un espaldarazo tremendo y que Paraguay lo va a capitalizar. Hablando de dos posiciones diferentes, también está el tema de la vacunación contra la fiebre aftosa, ¿no? El gobierno paraguayo decide seguir los lineamientos de Brasil, pero la gente a nivel de los productores, la propia Asociación Rural del Paraguay, no está tan de acuerdo. ¿Por qué? Qué buena pregunta. Si supiera la respuesta sería... La verdad que sí, hay está pasando algo que no entiendo mucho. ¿Por qué los gremios y los productores, en particular en Paraguay, tienen mucha fuerza, tienen mucho peso y mucho más hablando de esto que va directamente al bolsillo de los productores? Sin embargo, el Instituto Sanitario, el Senaxa, se ha embanderado con esa teoría de dejar de vacunar. Yo he participado en algunos encuentros que hubo con representantes de la Asociación Rural del Uruguay, de Paraguay, de Argentina, y ha habido enfrentamientos fuertes. Pero hoy hay un enfrentamiento muy fuerte entre los gremios. Se mandó hace pocos días una carta firmada por todas las asociaciones de productores, muy dura. La industria tampoco está de acuerdo, ¿no?
La industria no está de acuerdo, pero sin embargo hay creo que la Federación de Productores de los Menonitas, hay algunos menonitas que sí, que dijeron que estaban de acuerdo. ¿Pasó lo mismo que en Brasil? El objetivo de dejar de vacunar contra la fiebre aftosa es para promover más la producción de cerdo, por ejemplo. Y bueno, puede ser, es parte de lo que se dice, como que hay ahí intereses que no son particularmente los ganaderos, pero no se dice con claridad, no se habla con claridad, se justifica diciendo que no hay circulación del virus, que esto, que lo otro. La realidad que los productores dicen, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? Y lo que vimos es que el qué pasa si, no estamos preparados para el qué pasa si. Así es fácil. ¿Ah? Entonces se minimiza la posibilidad de que pase algo, y de parte de los productores, nosotros ya nos quemamos con leche, queremos saber qué pasa si y cómo va a ser. Entonces lo que se pide es plazo, prórrogas, más tiempo para analizar y para estar preparado para tener todas las alternativas. Y ahí está la pelea, pero una lucha difícil de entender, y las justificaciones técnicas aparentemente no convencen. Rodrigo, vuelvo al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Una pregunta recurrente en todos estos días es cómo se debería distribuir la cuota de las 99.000 toneladas de carne. En un momento Paraguay planteó que se distribuya en 4 partes iguales, ojalá fuera así, pero no, muy, muy difícil que se cumpla eso. ¿Qué crees vos? ¿Cómo se va a distribuir eso? No, yo creo que Paraguay plantea eso y con justa razón. Es lo que correspondería no, es una de las alternativas, y es lógico que Paraguay plantee eso. Por supuesto que está claro que la batalla va a ser, la discusión va a ser dura. Pero lo que no hay ninguna duda es que Paraguay va a pelear cada vez más por sus derechos a esta. Paraguay hasta ahora ha estado distraído porque primero no estaba en condiciones, no tenía los mercados, no estaba preparado, pero Paraguay cada día va a estar más preparado para producir volumen de carne y calidad de carne. Y cada vez va a tener más mercado, va a estar más abierto, cada vez va a estar más profesionalizado. Lo que no tenemos un INAC, a pesar de que nos encantaría algo parecido al INAC, pero sí tenemos gremios como la Rural o como la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, que cada día están más profesionalizados, con más información. Hoy hay mucha información a nivel de faena, de capacidad de faena de los frigoríficos, de los rendimientos, de etcétera, etcétera, que cada vez hay más información y cada vez se pelea más, no solo por tener mejor justicia a nivel de precios, sino también se pelea cada vez por más y mejores mercados. ¿Se están dando algunos pasos con el tema de trazabilidad individual? Sí. Ya existía un sistema opcional para los animales que se exportaban para el que quería exportar a Europa. La realidad es que el diferencial de precio en estos últimos años no ha sido tal, mercado deprimido, no ha sido tal, entonces lo que era antes, creo, te voy a decir, 1.000 establecimientos, ahora hay 80. O sea, hubo un deterioro absoluto. Pero por otro lado, Paraguay entra en el sistema de trazabilidad nacional y obligatorio. O sea, desde este año los terneros ya se están trazando todos. O sea, es una carrera que recién empieza, pero Paraguay va a estar... ¿Caravana electrónica también? Caravana electrónica. Bien. Otro de los temas de discusión en Paraguay en los últimos años ha sido la posición oligopólica de la industria frigorífica. ¿Cómo observas eso? Y lo observo como algo real, absolutamente real y duro, con lo que estamos luchando y peleando día a día. No es fácil pelear, te digo, estamos peleando, pero no es fácil, porque por un lado la Comisión de Lucha contra los monopolios o la libre competencia, no es fácil tampoco que se opere, que se expida, y no tenemos, nos falta información, nos falta estadística, nos falta, ese mismo instituto no tiene, o sea, tenemos dificultades, pero la realidad es que por suerte el mercado solo se va acomodando. Lo que pasa es que lleva años, ¿verdad? En estos últimos 2 años, o en estos últimos años, se están habilitando 2 frigoríficos nuevos. 2 frigoríficos nuevos, importantes y nuevos. Es muy importante para el mercado paraguayo. Nosotros teníamos 10 frigoríficos, ahora tenemos 2, o sea, es un 20%. ¿Verdad? Entonces, si hablamos de industria o de empresas, teníamos los 3 menonitas, Guaraní,
y Minerva y Concepción. Teníamos 6, ahora tenemos 8. O sea, eso está cambiando naturalmente y es lo que tiene que pasar. Si el negocio es bueno, va a pasar. No va a pasar ni por leyes ni por nada. Va a pasar si el negocio es bueno, van a venir más industria. Pero la estamos sufriendo. Ya no nos quedan muchos segundos, ya no minutos, pero bueno, había varios temas como para desarrollar. Una de las preguntas era, Paraguay exportó este año casi 500.000 toneladas de carne, y eso que no tiene a China. Está ingresando sí a Estados Unidos, está haciendo gestiones para llegar a Asia, pero bueno, ¿cuáles son las salidas que tiene hoy la carne paraguaya? Y bueno, parte de la explicación por qué Paraguay y la ganadería estuvo, si querés, golpeada estos últimos años, comparando con Uruguay concretamente, es China, indudablemente que fue realmente algo que fue un sacrificio enorme para los productores. Ahora, listo, no hay China y hubo que pelear y salir con lo que se pudo. Política de Estado, no se toca China, bajo ningún concepto. Taiwán, todas las veces tenemos la misma pregunta. Geopolíticamente, Taiwán es la verdad y chau, y no hay quien lo mueva. Eso es un hecho. No se habla del tema China, no existe el tema China, totalmente descartado. Pero bueno, Taiwán también pasó a ocupar ahora, hubo mucha presión por ese lado. Taiwán hoy ocupa un lugar, creo que es el tercer mercado que tenemos hoy, ¿no? Estados Unidos también creció mucho, o sea, Paraguay tiene que salir a buscar otras opciones, independientemente de China o no, está trabajando en ese camino. No solo hay más industrias, sino que hay excelente calidad de industria y se está trabajando mejor en los mercados. ¿Esos 2 frigoríficos nuevos de los que hablaste son de capitales extranjeros? Uno es capital 100% paraguayo y el otro es capital, parte importante, capital taiwanés, con un socio paraguayo. No brasileño. No es brasileño, el frigorífico brasileño que volvió a la empresa es JBS, pero en principio no estarían entrando en carne bovina, sino que en carne aviar. Ya compraron unas plantas aviares y dicen que, pero, ¿sabes qué? Hay que ver el ojo. Bien, sí. Agro en Punta, Everdem, 4 de febrero, charlas, hay que simplemente que ir, pagar entrada y se puede acceder, ¿o? No, si que paga entrada que me llame, yo le voy a conseguir la entrada. No, Agro en Punta, de 4 de febrero, a partir de las 2 de la tarde, las 3 presentaciones. También van a estar presentes ahí, como te dije, estos 2 viceministros, también para aquellos que quieran tener cualquier intercambio, cualquier reunión, o que necesiten cualquier asesoramiento, estamos presentes, es entrada libre y con muchas ganas de recibir a todos aquellos amigos que quieran acompañar y escuchar y ser protagonistas de esta realidad que vive este país que me ha recibido nos ha recibido a mí y a la familia hace tantos años y que tanto queremos y respetamos. Bien, bueno, además lo saludamos al ingeniero Ortega Beitia porque fue abuelo por 5ª vez, y por eso está en Montevideo y por eso pudo venir. Abuelo por 5ª vez y cumplimos 25 años, que no es poca cosa. Con Ever, felicitaciones. Claro que. Muchas gracias por haber venido. Javier, un gran placer estar acá. Y Lucas también, como siempre, este programa y esta radio que tanto queremos.